soy la contadora Pamela Conesa, jefe de trabajos prácticos de la Cátedra de Finanzas Públicas, y esta semana vamos a comenzar con la unidad número 7, imposición sobre los consumos. Cuando hablamos de la imposición sobre los consumos, estamos refiriéndonos a aquellos que gravan en definitiva al consumidor de un determinado bien. El consumidor no es un sujeto pasivo desde la visión jurídica, sino otra persona que tiene la vinculación con ese bien destinado al consumo. Al aplicar un impuesto al consumo, se hace con la premisa de que los contribuyentes percutidos trasladan el impuesto hasta incidir en los consumidores. La naturaleza de estos impuestos al consumo puede aplicarse gravando también el gasto de los hogares o las ventas que realizan las empresas. Vamos a ver una diferencia entre lo que es el impuesto al gasto y a las ventas. Los impuestos a las ventas son siempre reales. Los impuestos al gasto pueden llegar a contemplar situaciones subjetivas del individuo, como por ejemplo deducciones, mínimos no imponibles y hasta tasas progresivas. Los impuestos a las ventas son más fáciles de administrar porque son pocos los sujetos pasivos. Las empresas son más ordenadas y con sistemas de control. En el impuesto al gasto son millones de personas y es mucho más difícil llegar a controlar el mismo. Los impuestos a las ventas son regresivos y los impuestos a los gastos pueden llegar a ser progresivos mediante un mínimo no imponible o tasas progresivas. Cuando hablamos de sus características, podemos decir que es un impuesto indirecto, que grava los consumos como manifestaciones mediatas de capacidad contributiva, es decir, que está mediando, somos un intermediario de este impuesto, es un impuesto real y es una facultad concurrente de la nación y de las provincias. Cuando hablamos de este impuesto a los consumos, podemos llegar a tener un impuesto a la producción o fabricación de determinados artículos, en donde se cobra al productor o al fabricante con intención o posibilidad de trasladarlo al consumidor final. El impuesto establecido en la última etapa de negociación de las mercaderías, o sea, en la venta al consumidor final, ¿sí? O también podemos tener impuestos sobre la producción o negociación de los artículos elegidos. Puede ser en alguna etapa de negociación del producto, de todas ellas, o sobre el valor de venta o también sobre el valor agregado. También podemos verlo en los derechos aduaneros. Se aplica generalmente sobre aquellos bienes intermedios o de insumo, no así bienes de consumo. Los impuestos específicos son aquellos cuya base de medición consiste en el número de unidades, peso, volumen o también otra unidad de medida y es una cantidad de dinero fija por unidades de un cierto bien. Impuestos ad valorem, según valor, que utilizan como base de medición el precio unitario multiplicado por el número de unidades vendidas o fabricadas, luego por la tasa, interfiriendo sobre los precios de mercado, influyendo sobre la oferta. Dentro de los impuestos al consumo podemos llegar a tener una imposición monofásica al consumo o también multifásica o plurifásica. Cuando hablamos de una imposición monofásica al consumo, nos estamos refiriendo a un impuesto a las ventas que se aplica en una sola cadena de comercialización, fabricación mayorista o minorista. Esas son las opciones. Cuando se aplica en cualquier etapa anterior a la venta al consumidor final, pasa a formar parte del costo de la próxima etapa. ¿Cuál es la incidencia que puede llegar a tener este impuesto monofásico? En una sola etapa de la cadena se observa que el precio final no varía, pero la recaudación obtenida puede llegar a variar. Para obtener la recaudación máxima posible, la alícuota será mayor cuando el tributo se aplique a la etapa de fabricación, disminuyendo a medida que descienden las etapas de comercialización. La necesidad de alícuotas altas tiene las siguientes características. Va a producir mayores efectos económicos distorsivos. Al concentrar la recaudación en pocos contribuyentes, va a aumentar la tentación de evadir
pero a su vez, en contraposición, se trata de contribuyentes mejor organizados y por lo tanto más fácil de controlar y fiscalizar. ¿Cuáles son los efectos de este impuesto monofásico? Por su simplicidad y facilidad de aplicación, no influye en el precio final de los bienes y servicios. Al ser en una etapa, reduce la cantidad de contribuyentes, sobre todo si se aplica en la etapa de fabricación. En el caso de las exportaciones, al conocer con exactitud cuál es el importe del impuesto, va a facilitar su devolución cuando se aplica el destino del criterio país de destino. Desde el punto de vista del federalismo fiscal, podemos decir que el impuesto monofásico en la etapa minorista es ideal para ser administrado por las haciendas subcentrales, aunque se reconoce su complicación en el control y la recaudación. Si se aplica en una sola etapa, la necesidad de utilizar de una alícuota mayor para obtenerla la misma recaudación y el requerir expresamente la definición minuciosa del ámbito de vigencia para evitar la elusión. Carece de efecto de recuperación. El impuesto que se evade no se recupera, ni siquiera parcialmente en las etapas posteriores. La imposición selectiva al consumo, estamos hablando de otro tipo de impuesto a las ventas, los tributos a las importaciones y a las exportaciones que conforman las tres formas de imposiciones indirectas más utilizadas, con exclusión del impuesto al gasto o el resto de los impuestos indirectos. Cuando hablamos de una imposición selectiva al consumo, nos estamos refiriendo al impuesto a los consumos específicos o CISAS, que es una variante de la imposición a los consumos. Se van a gravar las ventas de ciertas mercaderías o grupos. Este impuesto grava a las ventas bajo un régimen especial. Una de las razones es suponer que, grabando estos artículos, se produce una distribución de la carga hacia estos artículos. El impuesto a las ventas se estructura a la mayor cantidad de bienes y los impuestos a los consumos específicos gravan una población circunscripta de artículos, es decir, bienes específicos. Los impuestos específicos están destinados a gravar artículos suntuarios o prescindibles, pero ocurre que esta base se va ampliando hasta llegar casi a tener la misma base que los impuestos generales a las ventas. En el caso de los impuestos generales a las ventas, existe una amplia base, pero aún así las exenciones son muchas. Por esta semana terminamos con la primera parte de la unidad número 7. La semana que viene continuamos con la segunda parte de la misma.